Estimados oyentes, hoy hablaremos de un tema delicado pero necesario. ¿Cómo reconocer las señales que nos indican que un ser querido de edad avanzada podría estar entrando en la etapa final de su vida? Comprender estas señales nos permite estar presentes de manera más consciente, brindar un mejor acompañamiento y prepararnos emocionalmente para esta transición natural de la vida. La pérdida de interés en la alimentación y la hidratación. Uno de los primeros indicadores que suelen aparecer en esta etapa es el cambio significativo en la relación con la comida y la bebida. No estamos hablando simplemente de una reducción del apetito, algo que puede ser normal con el envejecimiento, sino de una transformación más profunda. La historia de Don Roberto. Recuerdo el caso de Don Roberto, un hombre de 87 años que toda su vida había sido un amante de la buena mesa. Su familia nos contaba cómo, durante décadas, ninguna celebración familiar estaba completa sin su famoso postre de flan casero. Sin embargo, en los últimos meses de su vida, algo cambió profundamente. No solo dejó de interesarse por preparar sus recetas favoritas, sino que incluso rechazaba probar su propio flan cuando la familia lo preparaba especialmente para él. No es que dijera que no le gustaba, explicaba su hija Mercedes. Simplemente parecía que el placer asociado a la comida había desaparecido por completo de su vida. Cuando nuestros seres queridos están entrando en la fase final de la vida, es común observar que comienzan a rechazar incluso aquellos alimentos que antes les provocaban gran placer. La abuela que siempre disfrutaba de un buen chocolate o el abuelo aficionado a su café matutino pueden perder completamente el interés en estos pequeños placeres. Este cambio va más allá de un simple «no tengo hambre». Representa una desconexión gradual con una de las experiencias sensoriales más fundamentales: el gusto. Esta pérdida del interés por los alimentos tiene raíces biológicas profundas. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, comienza a reducir las necesidades energéticas cuando se acerca al final de su ciclo. Los sistemas digestivos y metabólicos empiezan a funcionar más lentamente, y la persona experimenta una disminución natural del hambre y la sed. Particularmente preocupante es el rechazo a los líquidos, cuando observamos que nuestro familiar mayor no solo come menos, sino que también rechaza el agua o los jugos que antes tomaba regularmente. Estamos ante una señal importante. La deshidratación acelera el deterioro de varios sistemas corporales y puede ser un indicador de que el cuerpo está entrando en un proceso natural de retirada. La experiencia de Doña Teresa. Doña Teresa, una maestra jubilada de 92 años, siempre había sido muy disciplinada con su hidratación. Su botella de agua era una compañera inseparable y sus sobrinos bromeaban diciendo que era el secreto de su longevidad. Sin embargo, sus cuidadores notaron que en las últimas semanas de vida rechazaba incluso pequeños sorbos de agua. Tratábamos de ofrecerle agua con una cuchara pequeña, mojábamos sus labios con una gasa húmeda, pero ella giraba el rostro suavemente, relataba su cuidadora principal. Era como si su cuerpo le estuviera diciendo que ya no necesitaba esa hidratación que tanto había valorado durante toda su vida. Es importante destacar que en esta etapa, insistir excesivamente en que la persona coma o beba puede generar más angustia que beneficio. Los estudios muestran que forzar la alimentación no suele prolongar significativamente la vida, pero sí puede afectar su calidad. En lugar de preocuparnos solo por cuánto come nuestro ser querido, podemos centrarnos en hacer de cada pequeña ingesta un momento de conexión y cariño. Transformaciones en los patrones de sueño. El sueño, ese estado misterioso que ocupa casi un tercio de nuestra existencia, experimenta cambios notables cuando la vida se acerca a su culminación. Estos cambios son variados y pueden manifestarse de formas aparentemente contradictorias. El caso de Don Miguel. Don Miguel había sido un hombre de rutinas estrictas durante sus 84 años de vida. Como antiguo militar, se levantaba cada día a las 6 horas de la mañana, sin necesidad de despertador.
y se acostaba invariablemente a las 10 de la noche. Su familia sabía que podía ajustar el reloj según sus hábitos. Sin embargo, 3 meses antes de su fallecimiento, esta rutina de hierro comenzó a deshacerse. Papá empezó a dormir a horas extrañas, contaba su hijo Luis. Lo encontrábamos profundamente dormido a las 3 de la tarde y luego, a las 3 de la madrugada, estaba completamente despierto, ordenando su colección de estampillas o revisando viejos álbumes de fotos. Era como si su reloj interno se hubiera reconfigurado por completo. Por un lado, muchas personas mayores comienzan a dormir considerablemente más horas de lo habitual. Este incremento no debe confundirse con la simple fatiga o el cansancio propio de la edad avanzada. Se trata de un cambio más profundo, donde la persona puede pasar largos periodos en un estado de somnolencia del que resulta difícil despertarla completamente. Es como si el organismo estuviera preparándose gradualmente para el descanso definitivo, transitando cada vez más tiempo en ese umbral entre la conciencia y el sueño. En otros casos, observamos el fenómeno contrario: personas que desarrollan insomnio severo o patrones de sueño fragmentados, despertándose múltiples veces durante la noche. Estos despertares nocturnos suelen acompañarse de estados de confusión o inquietud. La persona puede levantarse, intentar vestirse como si fuera de día, o buscar realizar actividades que normalmente haría durante las horas de vigilia. Un fenómeno particularmente interesante es el conocido como sundowning o síndrome del atardecer. Como su nombre indica, se caracteriza por un aumento de la confusión, la inquietud y la agitación durante las últimas horas de la tarde o primeras de la noche. Este fenómeno no es exclusivo de las personas con demencia, aunque es más frecuente en ellas. Muchos cuidadores y familiares describen cómo sus seres queridos, relativamente tranquilos durante el día, comienzan a mostrar ansiedad, conductas repetitivas o incluso alucinaciones cuando el sol comienza a ponerse. La experiencia con Doña Carmen. Doña Carmen, una anciana de 89 años que había sido una persona tranquila y dulce toda su vida, comenzó a experimentar cambios dramáticos durante los atardeceres en sus últimas semanas de vida. Su nieta Ana relata: era como si al caer la tarde, la abuela se transformara en otra persona. Comenzaba a inquietarse, a tratar de levantarse de la cama a pesar de su debilidad y a hablar sobre la necesidad de preparar la cena para unos invitados que no existían. Lo más sorprendente era que, al amanecer, volvía a ser la abuela serena de siempre, sin ningún recuerdo de su agitación nocturna. El médico nos explicó que este sundowning era común en la etapa final y nos enseñó técnicas para manejar estos momentos con más calma. Estos cambios en el ritmo circadiano no son casuales. Nuestros ciclos de sueño o vigilia están profundamente integrados con otros sistemas corporales, incluido nuestro sistema inmunológico y hormonal. Cuando la vida se acerca a su final, estos sistemas comienzan a funcionar de manera menos sincronizada, reflejándose en estas alteraciones del sueño. Para los familiares y cuidadores, estos cambios pueden resultar agotadores. Las noches en vela cuidando a un ser querido que está inquieto o confundido pueden acumular un cansancio significativo. Es importante buscar apoyo y establecer turnos de cuidado cuando sea posible. Recordemos que cuidar de nosotros mismos es esencial para poder acompañar adecuadamente a nuestro ser querido en esta etapa. Alteraciones en la conciencia y la percepción temporal. Quizás uno de los fenómenos más fascinantes y conmovedores del final de la vida es cómo cambia nuestra relación con la conciencia y el tiempo. Muchas familias reportan que sus seres queridos mayores comienzan a experimentar lo que podríamos llamar viajes mentales a otros momentos de su vida, principalmente a la infancia y juventud. El relato de la familia Martínez. Doña Esperanza, de 94 años, había sido una mujer lúcida y presente toda su vida. Sin embargo, su familia comenzó a notar algo peculiar en los últimos meses.
Su nieta Claudia nos compartió: «Abuela empezó a mezclar los tiempos de manera extraña pero coherente. Un día la encontré sonriendo mientras miraba hacia el jardín. Cuando le pregunté qué veía, me dijo con total naturalidad: estoy viendo a mis hermanos jugar al escondite entre los árboles, como cuando éramos pequeños en el pueblo». Lo curioso es que su mirada no parecía confusa o perdida. Al contrario, tenía una expresión de claridad y alegría absoluta, como si realmente estuviera presenciando esa escena de su infancia transcurrida 90 años atrás. No tuve corazón para contradecirla. Simplemente le pregunté más detalles sobre el juego, y ella continuó describiéndome con vivacidad cada detalle de aquella tarde de su niñez. Estos no son simplemente recuerdos nostálgicos como los que todos experimentamos. Se trata de una inmersión mucho más profunda, donde la persona parece realmente estar viviendo en ese tiempo pasado. Un abuelo puede despertar y preguntar por su madre fallecida hace décadas, no desde la confusión, sino desde la genuina percepción de que ella está presente o debe estarlo. Una abuela puede hablar de eventos de su juventud como si estuvieran ocurriendo en este preciso momento. Es común observar que nuestros mayores comienzan a tener conversaciones con personas que ya han fallecido. Pueden dirigirse a un rincón vacío de la habitación y mantener un diálogo aparentemente coherente, o sonreír y asentir como si estuvieran recibiendo visitas invisibles para el resto. Lejos de ser señales preocupantes, muchos especialistas en cuidados paliativos interpretan estos fenómenos como parte natural del proceso de transición. La historia de Don Javier. Don Javier había sido un reconocido profesor universitario, un hombre de ciencia y lógica durante sus 86 años de vida. Su hijo Francisco, también académico, relata una experiencia impactante. Una semana antes de fallecer, mi padre, que siempre había sido extremadamente racional y escéptico, comenzó a tener lo que él llamaba visitas. La primera vez que sucedió, estaba a su lado leyendo cuando de repente se incorporó ligeramente en la cama y extendió su mano hacia la esquina vacía de la habitación, sonriendo como no lo había visto sonreír en meses. «Mira quién ha venido a verme, Francisco», me dijo con naturalidad. «Tu madre está aquí». Mi madre había fallecido hacía 15 años. Como científico, mi primer impulso fue explicarle que era imposible, pero algo en su expresión me detuvo. En lugar de contradecirlo, le pregunté: «¿Qué te está diciendo mamá?». Su respuesta fue reveladora. «Dice que pronto vamos a estar juntos de nuevo y que no debo tener miedo porque ella me está esperando». Esa conversación me transformó. Comprendí que estas experiencias, lejos de ser alucinaciones preocupantes, eran parte de su proceso de preparación para el final. La neurología nos ofrece algunas explicaciones sobre estos fenómenos. A medida que el cerebro envejece y se acerca al final de su funcionamiento, las barreras entre diferentes estados de conciencia, presente, pasado, sueño, imaginación, se vuelven más porosas. Los circuitos neuronales que separan nítidamente estos estados comienzan a funcionar de manera menos estricta, permitiendo que diferentes tiempos y experiencias se entrecrucen en la percepción de la persona. Para quienes acompañamos a nuestros seres queridos en esta etapa, es importante no contradecir o corregir estas experiencias. Si nuestro padre anciano habla con su hermano fallecido hace años, no necesitamos recordarle con crueldad que esa persona ya no está. Podemos simplemente preguntar: ¿qué te está diciendo? ¿O ¿es agradable verlo? Esta actitud de apertura y respeto hacia sus experiencias, aunque nos parezcan alejadas de la realidad consensuada, suele proporcionar mucho más consuelo y conexión que cualquier intento de traerlos de vuelta a nuestra percepción del presente. Señales fisiológicas específicas del final de la vida. Nuestro cuerpo, ese fiel compañero de viaje durante toda nuestra existencia, comienza a comunicar a través de señales físicas concretas que se acerca al término de su jornada. Estas manifestaciones no son simples síntomas de enfermedad,
sino parte de un proceso natural de cierre del ciclo vital. El caso de Doña Pilar. La familia de Doña Pilar, una viuda de 91 años, comenzó a notar cambios sutiles pero consistentes en su apariencia física. Su hija Elena recuerda: mamá siempre había sido una persona muy arreglada, con las manos cuidadas y las uñas impecables. Aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento, notamos que sus uñas comenzaron a cambiar de color, adquiriendo un tono amarillento que no mejoraba con ningún cuidado. También observamos que sus tobillos se hinchaban cada vez más, incluso cuando permanecía en cama la mayor parte del día. Lo que más nos llamó la atención fue un cambio en su aroma personal. Mamá siempre había usado la misma colonia de lavanda, pero empezamos a percibir un olor diferente, no desagradable pero sí distintivo, que ninguna de sus rutinas de higiene lograba modificar. Nuestra enfermera nos explicó que estos cambios eran parte del proceso natural y nos ayudó a entender que no eran señales de que estuviéramos fallando en su cuidado, sino manifestaciones de que su cuerpo estaba entrando en una nueva fase. Uno de los cambios más visibles es la aparición de edemas o hinchazones, especialmente en las extremidades inferiores. Las piernas y tobillos de nuestros mayores pueden presentar una inflamación que no responde a los tratamientos habituales. Esto ocurre porque el sistema circulatorio comienza a funcionar con menos eficiencia y los mecanismos de retorno venoso se debilitan, permitiendo la acumulación de líquidos en los tejidos. Las manos y los pies suelen experimentar cambios notables en su coloración. Es común observar un tono azulado o moteado, especialmente en las extremidades, debido a la disminución de la circulación periférica. Las uñas pueden volverse más quebradizas y cambiar su tonalidad, volviéndose amarillentas o con manchas blanquecinas. La piel, ese órgano que nos ha protegido durante toda la vida, también muestra signos del proceso final. Puede adquirir una tonalidad amarillenta, particularmente visible en la esclerótica de los ojos o en las palmas de las manos. Se vuelve más fina y frágil, casi translúcida en algunas zonas, permitiendo ver con mayor claridad los vasos sanguíneos subyacentes. También puede aparecer lo que los especialistas llaman livideces, que son manchas rojizas o púrpuras en las zonas donde la sangre se acumula por efecto de la gravedad. Un fenómeno interesante y frecuentemente comentado por familiares y profesionales sanitarios es el cambio en el olor corporal. A medida que los riñones reducen su función y el metabolismo se altera, el cuerpo emite aromas distintos. Muchos cuidadores experimentados mencionan poder reconocer un olor particular que aparece semanas o incluso meses antes del fallecimiento. Este no es un olor desagradable en el sentido convencional, sino más bien diferente, único, como si el cuerpo estuviera comunicando a través de señales químicas su estado cambiante. La experiencia del enfermero Ramón. Ramón, un enfermero con 25 años de experiencia en cuidados paliativos, comparte una observación profesional. A lo largo de mi carrera he atendido a cientos de pacientes en su etapa final, y uno de los patrones más consistentes que he notado es el cambio en la respiración. Don Eduardo, un paciente de 78 años que cuidé durante sus últimas semanas, presentó lo que llamamos respiración de Cheyne-Stokes. Su familia estaba muy angustiada porque notaban que respiraba profundamente, cada vez más rápido, y luego se detenía completamente durante varios segundos antes de volver a empezar el ciclo. Les expliqué que este patrón respiratorio es frecuente en la etapa final y que, aunque parece alarmante para quienes lo observamos, no causa sufrimiento al paciente. Es simplemente el sistema respiratorio ajustándose a las necesidades cambiantes del cuerpo. Comprender esto ayudó enormemente a su familia a mantenerse tranquila durante esos momentos. La respiración también presenta patrones característicos. Puede volverse más laboriosa o irregular, con periodos de respiración rápida seguidos por pausas más largas.
El patrón respiratorio conocido como respiración de Cheyne-Stokes, caracterizado por ciclos de respiración que aumentan en profundidad y luego disminuyen hasta pausas temporales, es relativamente común en los últimos días o semanas de vida. Es importante entender que estas manifestaciones físicas, aunque pueden resultar alarmantes para quienes no están familiarizados con ellas, son parte del proceso natural. No necesariamente indican sufrimiento o dolor. Son la expresión de un cuerpo que gradualmente está reduciendo sus funciones. La transformación de las conexiones emocionales. En el ocaso de la vida, las relaciones humanas experimentan una fascinante transformación. Muchas personas mayores, al acercarse al final de su camino, muestran cambios significativos en la forma en que se conectan emocionalmente con sus seres queridos. La reconciliación de Don Emilio. Don Emilio había sido conocido toda su vida por su carácter reservado y distante. A sus 82 años, había mantenido durante décadas un distanciamiento con su hijo mayor debido a desacuerdos del pasado. Su nuera, María, relata un cambio sorprendente. 3 semanas antes de fallecer, Emilio pidió específicamente ver a su hijo. Cuando Antonio llegó, todos nos sorprendimos al ver cómo su padre, que nunca había sido afectuoso, extendió los brazos para abrazarlo. Con lágrimas en los ojos, le habló sobre lo orgulloso que siempre había estado de él y le pidió perdón por los años de distancia. Antonio estaba en shock. Su padre nunca había expresado emociones así. Esa conversación de reconciliación duró apenas media hora, pero transformó décadas de dolor en una paz que ambos necesitaban. Ahora Antonio atesora ese momento como el regalo más valioso que su padre pudo dejarle. Un fenómeno frecuente es lo que podríamos llamar la necesidad de resolución. Personas que durante toda su vida han sido reservadas o poco expresivas pueden sorprender a sus familias mostrando una repentina apertura emocional. El padre estoico que nunca habló de sus sentimientos puede comenzar a compartir historias profundamente personales o expresar afecto de manera más directa. La abuela que siempre evitó los conflictos familiares puede sentir la urgencia de aclarar viejos malentendidos o pedir perdón por situaciones del pasado. Este impulso no es casualidad ni debilidad. Responde a una necesidad humana fundamental de cerrar círculos, de dejar un legado emocional ordenado. Es como si, instintivamente, supiéramos que es momento de saldar cuentas afectivas, de asegurarnos que aquellos mensajes importantes sean finalmente expresados antes de partir. En contraposición, también observamos el fenómeno inverso. Personas mayores que comienzan a desapegarse gradualmente de sus vínculos más cercanos. Pueden rechazar visitas que antes anhelaban, mostrar menor interés en conversaciones familiares o parecer emocionalmente distantes durante los encuentros. Este comportamiento, que a veces hiere a los familiares que lo interpretan como rechazo, es en realidad un proceso natural de preparación para la separación definitiva. El distanciamiento de Doña Luisa. La familia de Doña Luisa, una mujer de 90 años que siempre había sido el centro afectivo de su numerosa familia, quedó desconcertada cuando, aproximadamente 2 meses antes de su fallecimiento, comenzó a mostrar un desinterés inusual por las reuniones familiares. Su nieta Sofía recuerda: la abuela siempre insistía en que toda la familia se reuniera los domingos. Era sagrado para ella. Por eso nos preocupamos cuando empezó a decirnos: mejor no vengan todos, es demasiado ruido, prefiero estar tranquila. Al principio nos dolió, pensamos que estaba enojada o que habíamos hecho algo mal. Fue la psicóloga del centro de día quien nos explicó que este desapego era parte de su proceso de preparación. Nos dijo que la abuela no nos estaba rechazando, más bien estaba aprendiendo gradualmente a soltar los vínculos que habían sido tan centrales en su vida como parte de su camino hacia la aceptación de su partida. Cuando entendimos esto, pudimos respetar su necesidad de espacios más tranquilos y visitas más breves, sin tomarlo como algo personal.
Los especialistas en cuidados paliativos han observado que muchas personas, en sus últimos meses de vida, parecen iniciar un proceso gradual de soltar amarras. Es como si el ser humano necesitara, para una transición serena, ir despidiéndose poco a poco de los vínculos que lo han sostenido durante la vida. Particularmente conmovedor es el fenómeno de las despedidas simbólicas. Muchos cuidadores relatan cómo sus seres queridos, días o semanas antes de fallecer, tuvieron momentos de lucidez sorprendente, incluso aquellos con demencia avanzada, durante los cuales expresaron gratitud, amor o se despidieron explícitamente. Estos instantes de conexión profunda, como destellos de claridad en medio de la niebla, suelen ser tesoros emocionales para las familias que los experimentan. Es fundamental comprender que no existe una forma correcta de experimentar esta etapa final. Algunas personas necesitarán rodearse de sus seres queridos hasta el último momento, mientras otras preferirán una despedida más solitaria e íntima. Nuestro papel como acompañantes es respetar estos procesos individuales, ofreciendo presencia sin imponer nuestras propias necesidades emocionales, señales de proximidad inmediata al fallecimiento. Existen ciertos cambios que suelen indicar que el momento del fallecimiento está muy cercano, quizás a horas o días de distancia. Reconocer estas señales puede ayudarnos a prepararnos emocionalmente y asegurar que nuestro ser querido no esté solo en sus momentos finales. El relato de la familia Gómez. La experiencia de la familia Gómez con su abuelo Vicente ilustra cómo se presentan estos cambios finales. Su nieto Pablo cuenta: el abuelo había estado bastante estable durante semanas, pero un día notamos que algo había cambiado drásticamente. Sus manos y pies estaban fríos al tacto, aunque su frente seguía cálida. La enfermera nos explicó que esto era el enfriamiento periférico, una señal de que el cuerpo estaba concentrando la sangre en los órganos vitales. También observamos que su mirada había cambiado. Aunque tenía los ojos abiertos por momentos, parecía estar mirando a través de nosotros, hacia un punto distante. Lo más significativo fue cuando comenzó a hacer movimientos repetitivos con las manos, como si estuviera recogiendo algo invisible de las sábanas. La doctora nos explicó que estos gestos, llamados recoger o tirar, son comunes en los últimos días de vida. Gracias a esta orientación, pudimos organizarnos para que siempre hubiera alguien acompañándolo y todos los hijos y nietos tuvieron la oportunidad de despedirse. Falleció serenamente 3 días después de que aparecieran estas señales. La disminución del nivel de conciencia se vuelve más pronunciada. La persona puede permanecer dormida la mayor parte del tiempo, respondiendo mínimamente a los estímulos externos. Incluso cuando parece estar despierta, puede mostrar una mirada fija y distante, como concentrada en un punto lejano que los demás no podemos percibir. Los cambios en la respiración se hacen más evidentes. La respiración puede volverse ruidosa debido a la acumulación de secreciones que la persona ya no puede expulsar eficazmente. Este sonido, a veces llamado estertor premortem, puede resultar angustiante para los familiares, aunque los especialistas aseguran que no causa sufrimiento a la persona. También son comunes las pausas respiratorias prolongadas, donde la persona puede dejar de respirar durante varios segundos antes de retomar el ritmo. La disminución del flujo sanguíneo periférico produce cambios notables en la temperatura corporal. Las extremidades, manos, pies, orejas, nariz, pueden sentirse frías al tacto mientras el centro del cuerpo mantiene su temperatura. Este fenómeno, conocido como enfriamiento periférico, refleja que el organismo está priorizando el suministro sanguíneo a los órganos vitales. En esta etapa final, es frecuente observar lo que los profesionales de cuidados paliativos llaman agitación terminal. La persona puede realizar movimientos repetitivos con las manos, como intentar recoger o tirar de las sábanas, o parecer que quiere levantarse o quitarse la ropa.
Estos movimientos no son necesariamente señales de incomodidad, sino parte del proceso neurológico natural del final de la vida. ¿Cómo acompañar con amor y respeto? Acompañar a un ser querido en su etapa final es quizás uno de los actos de amor más profundos que podemos ofrecer. Este acompañamiento requiere de nosotros no solo presencia física, sino también una apertura emocional y espiritual para honrar su proceso único. La experiencia de la familia Torres. La familia Torres encontró una forma hermosa de acompañar a su madre, doña Elena, en sus últimos días. Su hija Beatriz comparte: «Mamá siempre había amado la música clásica, especialmente a Mozart. Cuando entró en su fase final y ya casi no respondía verbalmente, decidimos crear un ambiente que le resultara reconfortante. Trajimos un pequeño reproductor a su habitación y mantuvimos su música favorita a un volumen suave durante todo el día. Aunque parecía estar dormida la mayor parte del tiempo, notábamos cómo su respiración se tornaba más tranquila cuando sonaban ciertas piezas. También colocamos su perfume favorito en un difusor de aroma y trajimos su manta preferida de casa. El médico nos explicó que el oído y el olfato permanecen activos hasta el final y que estos pequeños detalles podían proporcionarle confort aunque no pudiera expresarlo. El día que falleció, estaba sonando el concierto para piano No. 21 de Mozart, su pieza preferida, y aunque fue un momento de gran dolor para nosotros, nos consoló saber que partió rodeada de los sonidos, aromas y personas que amaba. Lo primero que debemos recordar es que, hasta el último momento, la persona puede escucharnos aunque parezca no responder. El sentido del oído es generalmente el último en perderse, por lo que hablarle con dulzura, recordarle momentos felices o simplemente asegurarle que no está solo puede ser de gran consuelo. No es necesario mantener conversaciones elaboradas. A veces, un simple «estoy aquí contigo», repetido con cariño, es el mayor regalo que podemos ofrecer. El contacto físico, cuando es bien recibido, puede ser tremendamente reconfortante. Sostener suavemente su mano, acariciar su cabello o aplicar un ligero masaje en los hombros puede proporcionar no solo confort físico, sino también una sensación de conexión y seguridad. Sin embargo, algunas personas en su fase final pueden volverse hipersensibles al tacto, por lo que debemos estar atentos a cualquier señal de incomodidad. Crear un ambiente de paz es esencial. Esto puede significar reducir ruidos innecesarios, mantener una iluminación suave y agradable, o incluso poner música que sabemos que la persona ha disfrutado a lo largo de su vida. Algunos estudios sugieren que la música puede tener efectos beneficiosos incluso en estados de conciencia muy reducidos. Es fundamental respetar los deseos previamente expresados por nuestro ser querido, ya sea que haya dejado instrucciones específicas sobre su cuidado final o haya compartido preferencias sobre quién desea que esté presente en sus últimos momentos. Honrar estas decisiones es una forma de mantener su dignidad y autonomía hasta el final. Para quienes tenemos creencias religiosas o espirituales, compartir oraciones, lecturas sagradas o rituales significativos puede ser de gran valor, siempre respetando las creencias propias de la persona. Incluso para aquellos sin una fe específica, reflexiones sobre la naturaleza cíclica de la vida o lecturas filosóficas pueden ofrecer consuelo y sentido. Quizás lo más importante es darnos permiso para experimentar todas las emociones que surjan durante este proceso. El dolor, la tristeza, incluso momentos de risa o de gratitud profunda pueden entremezclarse durante el acompañamiento. Todas estas emociones son naturales y válidas. Reflexiones finales. El final de la vida, aunque marcado por la pérdida, también puede ser un tiempo de profunda conexión y significado. Los cambios físicos, cognitivos y emocionales que hemos descrito no son simplemente señales de deterioro, sino parte de un proceso natural de cierre y transición. Reconocer y comprender estas señales